Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para continuar con el estudio de nuestra serie La Fe Común y la Fe Salvífica. Recordamos que ya estamos tratando el tema propiamente de la fe salvífica, aunque siempre damos alguna pincelada respecto de la fe común para hacer el contraste, para hacer la comparación y que se entienda correctamente o lo más perfectamente posible todo el concepto y todo lo concerniente a la fe salvífica y no se confunda una con la otra. Y de hecho el propósito principal del estudio de la serie es la distinción, es de hecho conocer esa distinción, qué es fe común y qué es fe salvífica y por qué la fe común no puede salvar y por qué la fe salvífica es necesaria y de hecho la única que hace posible la salvación. Y es importante porque muchos van a llegar al día final a presentarse delante de Dios con una fe incorrecta y una fe que no va a ser aceptable, una fe que no va a abrir las puertas de la salvación, una fe que no va a abrir las puertas del paraíso para ellos y que los va a dejar en su condición de muerte espiritual y de expectativa de juicio y condenación y de ira eterna. Entonces es realmente una situación verdaderamente lamentable y triste y pues quisiéramos de nuestra parte que lo mejor posible que todos los que profesan la fe en Cristo, ya que no todos los que están dentro de una iglesia, aunque profesen la fe en Cristo, van a ser verdaderamente salvos. Recuerden el pasaje de Tito 1.16, donde Pablo dice que profesan conocer a Dios. Note las palabras, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, ellos de su boca y de su idea, ellos profesan conocer a Dios, profesan, es decir, ellos hacen una profesión de fe, ellos tienen un tipo de confesión que hacen respecto a tener una relación con Dios. Sin embargo, Pablo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, que con los hechos lo niegan. Es decir, su conducta va en una dirección opuesta a su creencia, a su fe y a sus palabras. Sus palabras dicen que ellos creen en Dios. Sus ideas y sus mentes les hace creer que ellos tienen una fe en Dios y de hecho tienen una fe puesta en un sistema religioso de alguna manera, pero tal fe en tal sistema religioso no es la fe salvífica y por lo tanto finalmente el modo de vida, la conducta de estas personas va por un camino diferente de los frutos del reino, de modo que no producen los frutos del reino, no producen los frutos dignos de arrepentimiento, como dijera Juan el Bautista. Y finalmente, estas son personas que van a ser condenadas, que van a ser objetos de la ira de Dios por la eternidad. Y es triste y lamentable que personas como tú, que ahora me estás viendo o me estás escuchando, que estás probablemente en una iglesia X, del tipo que sea, que asumes que crees en Dios, pero que desconoces completamente esta realidad, esta distinción entre la fe que salva y la fe que no salva, y pudiera ser que tú estés contado entre ese número de personas que va a llegar al día final creyendo que son salvos cuando no lo son. No te asombres de que yo te hable en estos términos
y no lo hago por nada malo, no, es decir, no lo hago porque yo me crea que yo soy mejor que tú y porque crea que tú no eres mejor, en fin, no se trata de eso absolutamente, de ninguna manera. Se trata del hecho de que si tú, y es lo que quiero que razones por un momento, ¿no? Antes de que te ofendas contra mí, lo que quiero es que razones por un momento y que te des cuenta de algo que es muy obvio y que la propia escritura que hemos estado citando constantemente nos lo ha mostrado claramente. Muchas de estas personas que van a llegar a la presencia de Dios creyendo que son salvos, ellos tienen una idea que les hace pensar que son salvos. Pero si tú desconoces, que es al punto al que quiero llegar, al que quiero que tú razones y que entiendas bien, si tú desconoces el tipo de fe que salva del tipo de fe que no salva, si tú desconoces que existe una distinción o que existe una diferencia entre un tipo de fe que puede salvar y un tipo de fe que no puede salvar, si tú desconoces eso, corres el riesgo, es una posibilidad, es a lo que me estoy refiriendo, no te estoy poniendo ya en una o en otra posición, eso solo Dios lo sabe y tú lo sabrás también. Supongo, ¿no? Porque los que se creen que son salvos piensan que sí y no lo son. Entonces, si tú desconoces, si tú no tienes un conocimiento que te haga tener un discernimiento, un análisis claro de la realidad teológica y tener una experiencia de vida cristiana que sea conforme, que sea ajuste, que se ajuste, que sea ajustable, que sea conforme a lo que la Biblia enseña propiamente, entonces en tal desconocimiento tú estarías corriendo el riesgo de ser parte de esas personas que piensan que son salvos y no lo son. En los últimos años, en los últimos tiempos de este siglo y del siglo pasado, se ha hecho muy reiterativo, muy común en la práctica evangelística de las iglesias evangélicas, presentar una predicación del evangelio, una exposición del evangelio, de hecho muy superficial en realidad, y se les hace a las personas un llamado a venir a Jesús, y se les invita a pasar al frente o se les invita a levantar la mano en su lugar, y muchas veces se le dice a la congregación: cierren sus ojos para que nadie vea, así es como un secreto, para que nadie se entere, porque si te da pena, por si acaso te da pena, para que no sientas pena, le vamos a pedir a toda la congregación que cierre los ojos para que nadie vea quién va a levantar la mano. Y es como una forma de decir: yo voy a creer en Cristo pero escondido. Como que me da vergüenza que crean que yo creo en Cristo. Entonces ese tipo de mecanismo se ha estado usando en la iglesia evangélica por los últimos años del siglo XX y el siglo XXI, a lo largo de este siglo, ¿no? Y es en cierta forma uno se ríe, pero es que eso es lamentable porque cuántas personas hay que están confiando no en la verdadera exposición del Evangelio y en las verdaderas enseñanzas de la teología del Evangelio, sino lógicamente, vamos a entender algo, hay que creer en Jesús, la salvación es en Jesús. La salvación no es en la teología. A ver, vamos a aclarar. La salvación no es en la teología. La salvación es en Cristo. Alguien pudiera pensar: bueno, pero ¿y si alguien no conoce teología no puede ser salvo? No, tal no es el caso. Alguien podría ser salvo y no conocer teología. Eso cabría la posibilidad. Pero es un riesgo. Realmente. Es un riesgo grande que alguien pretenda tratar de llegar a la salvación ajeno al conocimiento de la teología. Es un riesgo grande que está corriendo, porque la salvación implica que tú tienes que conocer a Jesús y que tienes que creer en Jesús
y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que implica esencialmente el Evangelio, las doctrinas del Evangelio. Reclaman la fe y el arrepentimiento para salvación y vida eterna. Eso es lo básico, propiamente. Pero ¿cuántas personas hay que están creyendo en que son salvos porque en cierto momento se les pidió que levantaran la mano y ellos levantaron la mano cuando todo el mundo tenía los ojos cerrados y nadie podía ver, y para que nadie se entere que fui yo el que levantó la mano? ¿Cuántas personas hay creyendo que son salvos porque un día hicieron algo así? O porque tuvieron el valor de ir enfrente de todo el mundo a la vista pública y caminar al frente, como venga al frente, se les pide que vengan al frente. Al frente, entiéndase que usted está dentro de un local, lo que llamamos un templo, donde hay un atril, hay un predicador, y entonces se le pide que venga a la presencia del predicador, es decir, que se levante del asiento y que venga hasta donde está el predicador, en el frente de la congregación. Entonces por eso se dice venir al frente. O cuántas personas hay que se les ha dicho, bueno, mira, yo voy a decir una oración y tú vas a repetir conmigo, y entonces la persona hace una oración repetida junto con el predicador, y entonces el predicador le dice, bueno, si tú has hecho esta oración sinceramente, pues ya eres salvo. Y cuántas personas hay que están creyendo que son salvos porque levantaron la mano, o porque fueron al frente, o porque repitieron una oración. Definitivamente ninguna de esas cosas son garantías de que eres salvo, porque la salvación no está en esas cosas. Si bien la salvación tampoco está en el hecho de conocer teología. Ya en un video anterior también hablamos de esto y explicamos que si usted sabe teología, pero solamente sabe teología, pero no ha creído en Cristo y no se ha sometido al señorío de Cristo realmente, y Cristo no es el Señor de su vida, y usted no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, aunque sepa toda la teología del mundo de la mejor manera posible, eso tampoco lo hará salvo. Pero ciertamente desconocer la teología te deja en una posición peligrosa, porque puedes creer cualquier cosa. Puedes terminar creyendo cualquier cosa, y hoy por hoy hay mucha falsedad del Evangelio. Es decir, voy a explicarme bien, el Evangelio no es falso, lo que quiero decir es que hay mucha predicación falsa, es lo que quise decir, hay mucho evangelio falseado, hay mucha predicación de un falso evangelio, o de un evangelio torcido. Como Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes toman el evangelio y lo tuercen, y entonces enseñan un evangelio diferente. No es porque exista otro evangelio, no es que haya evangelios diferentes, solo que hay versiones falsas. Esa es la palabra correcta, versiones falsas del evangelio. Pero ¿cómo usted puede distinguir una versión falsa de una exposición correcta del evangelio? Bueno, pues para usted tener eso claro, usted debe saber cuál es la teología del evangelio. Necesita conocer las doctrinas que definen teológicamente al verdadero evangelio. Eso es necesario, realmente, eso hace falta. No es que la salvación venga por conocer teología, eso vamos a especificarlo muy bien, porque hemos dado toda una serie y hemos estado haciendo un énfasis bastante reiterativo en el hecho de que es necesario saber la verdadera teología y no divorciarse de la historia, de la herencia histórica de la iglesia y de las enseñanzas de las cuales somos herederos los verdaderos cristianos, porque los verdaderos cristianos no surgimos espontáneamente ayer. Los verdaderos cristianos somos parte de una línea histórica de cristianismo desde Jesús y los apóstoles, siguiendo por 2000 años de historia hasta nuestros días. Entonces ha habido verdadero cristianismo a lo largo de la historia, y los cristianos verdaderos de hoy son continuadores de los cristianos de la historia, de modo que no nos la inventamos nosotros. Definitivamente, nosotros no nos inventamos el cristianismo, no nos inventamos la fe, nada de esto, no nos inventamos la doctrina, no nos inventamos nada. Sencillamente somos continuadores de una línea de cristianos que nos precedieron hasta Cristo y los apóstoles. Entonces, usted no puede aparecerse aquí como que usted tiene un evangelio diferente porque se lo inventó usted, y ese también es
válido. No, definitivamente no, no es el caso. Pero hay muchas personas hoy, y no en sectas heréticas y extrañas, que las hay, por supuesto que las hay, y dentro de esas sectas heréticas hay algunas que se vinculan con el nombre de cristianos también. Pero no estamos hablando ahora de las sectas heréticas y vinculadas al cristianismo, estamos hablando de personas dentro de las iglesias que se llaman evangélicas, dentro de las propias iglesias que se llaman evangélicas, e incluso iglesias propiamente que se llaman evangélicas y son en sí mismas un montón de personas engañadas por un montón de errores y practicando y creyendo un montón de falsedades. Entonces usted está en una posición peligrosa si para esta etapa de la historia del cristianismo usted no conoce las verdaderas doctrinas que definen al verdadero evangelio. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo con la cuestión de conocer teología, de aprender la teología del evangelio, de aprender las doctrinas que fundamentan la fe del evangelio. Es necesario porque hay mucha falsedad, hay mucho evangelio falseado en muchos lugares y en muchas iglesias que hoy por hoy forman parte del cristianismo evangélico en el mundo. Entonces eso no es algo que debería sorprendernos, eso no es algo que nos tome por sorpresa, porque es una realidad que la estamos viendo todos los días. Todos los días en este mundo estamos viviendo un cristianismo nominal en gran medida, un cristianismo nominal mayoritariamente. Esa es la realidad triste, es la realidad triste, pero es lo que está sucediendo y bueno, pues queremos que usted pues pueda conocer, que ya sea por el esfuerzo que hago yo o el esfuerzo que hagan otros hermanos que también comparten la sana doctrina, llegue a usted entonces una presentación fiel de las verdaderas doctrinas de la gracia y usted pueda conocer esas doctrinas y usted pueda hacer los ajustes que necesite en su vida para alinear su fe con la sana doctrina bíblica, con la sana doctrina del verdadero evangelio, que usted conozca las verdaderas o las reales distinciones entre un tipo de fe que no salva y un tipo de fe que sí salva, porque hay muchas personas en el cristianismo actual creyendo que son salvos, muchas personas que están llevando el nombre de cristiano sobre sus vidas, creyendo que tienen una relación con Dios de salvación, y son personas que un día se van a presentar delante de Jesús y Jesús los va a rechazar y les va a decir que no los conoce y que no son parte de su pueblo y que se alejen de él, y no será en un tono amistoso. Entonces que no seas tú uno de esas personas. Dios mediante, esperamos que tú no seas uno de ellos. Bueno, entonces hoy vamos a ver un punto que se titula: la fe salvífica es el plan de Dios para sus elegidos. La fe salvífica es el plan de Dios para sus elegidos. Vamos a estar leyendo varios pasajes: Romanos 8, 29 al 30, Juan 6, el capítulo 6, varios versículos del capítulo 6, 37, 40, 44, 65. Vamos a leer Juan 10 también. En fin, vamos a leer algunos pasajes que nos van a mostrar específicamente cómo es que opera esta fe salvífica en la experiencia de salvación de una persona que es llamada a salir de su estado de muerte espiritual y responder con fe salvífica a la gracia, al regalo de la gracia de Dios, y pasar de muerte a vida. Vamos a ver eso específicamente en nuestro tema de hoy. Con ese vamos a estar cerrando nuestra serie, la fe común y la fe salvífica. Entonces comenzamos con Romanos
8, 29 y 30. Allí dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea, Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es un pasaje maravilloso. Este pasaje es conocido como la cadena de oro en la doctrina de la soteriología, porque comienza en la eternidad pasada y termina en la eternidad futura. Comienza en la eternidad pasada con Dios y un plan. Dios y un plan en su mente. Dios pensando en ese pueblo que se va a crear para sí mismo y cómo va a llevar a cabo la ejecución de todo ese plan y cuál será el final de ese plan. Y dice: a los que antes conoció. Y cuando dice a los que antes, ese antes es antes de la fundación del mundo, es antes de la creación misma. Antes de que Dios creara nada, Dios ya estaba pensando en un grupo de personas a los cuales llama, a los cuales la Biblia se refiere en este pasaje como los que Dios conoció. Y es interesante esto porque estamos hablando de personas que no existían en ese momento. Y estamos hablando de personas que, a pesar de que no existían, Dios los conoció en su mente. Es decir, ¿qué estamos diciendo exactamente? O no, ¿qué estamos diciendo? Porque no es lo que estamos diciendo nosotros. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué es lo que el texto nos dice? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en ese texto? Es maravilloso. Está diciendo que Dios tenía un plan para un grupo de personas que las iba a crear con un propósito especial. El propósito era que fueran predestinados. La palabra predestinado, a algunos, a vos, tú les hablas de predestinación y elección, es como si les mencionaras al diablo mismo. Déjame aclararte que si no te gusta el tema de la elección y la predestinación, como que no sé qué vas a hacer con la Biblia. ¿Ok? Eso es una doctrina bíblica bien establecida en la palabra de Dios y no la puedes arrancar de ahí. Yo sé que a muchos les gustaría abrir un hueco ahí en la Biblia donde dice esa palabra y recortar ahí que no existiera. Pero, bueno, no existirá en tu copia de las Escrituras, pero en la mía sí existe. Y existe, así que bueno, nada, ahí está. Y tienes que aprender a asumir esa palabra. Y no solo aprender a asumirla, tienes que realmente darte cuenta que es doctrina bíblica. Tienes que dejar tu prejuicio a un lado completamente y decir: la Biblia habla de predestinación, lo tengo que asumir. Simple, lo tengo que asumir porque la Biblia lo enseña. No es que me guste o no me guste, es que la Biblia lo enseña, es más nada. Y si la Biblia lo enseña, tengo que aprender a que me guste porque la Biblia lo enseña. Entonces, nada. Bueno, predestinar es muy simple. La palabra dice pre es previo, previamente, antes de. Y destino, un destino previo. Dios fijó en su mente un destino desde antes. Antes de crearnos, ya Dios tenía un destino pensado y al cual nos iba a dirigir, al cual nos va a llevar. Y ese destino se va a cumplir porque estamos hablando de que es la obra de Dios, es Dios quien lo está haciendo. A los que antes conoció, Dios los conoció, los pensó en su mente y los tuvo presente para crearlos y para hacer de ellos un pueblo propio. Los predestinó para ese fin, para ese propósito y específicamente para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso se llama santificación. Eso se llama santificación. ¿Qué cosa es ser hecho conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo? Ser hecho conforme es ser hecho igual, semejante, igual en el sentido de conforme. Mira, es como cuando tú vas a preparar gelatina. ¿A ti te gusta la gelatina? Perfecto, a mí también me gusta. ¿Cómo hacemos? Nosotros cogemos todos los recipientes que hacen, todos los
tomamos todos los ingredientes que se necesitan para hacer la gelatina, hacemos la preparación correspondiente y vertimos toda esa mezcla, la vertimos dentro de un molde que lo ponemos a enfriar. Y cuando ya está frío y lo sacamos del refrigerador y retiramos del molde, una vez que esa mezcla se solidificó dentro del molde y nosotros retiramos el molde, entonces la gelatina tiene la misma forma del molde. Eso es ser conforme. Eso es a lo que la Biblia dice, que tú como creyente has sido predestinado. Y ese es el camino de la santificación. La santificación no es otra cosa que Dios trabajando en ti para hacerte conforme, de acuerdo con la misma forma de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Porque no eres tú el único escogido ni el único predestinado. Definitivamente. Bueno, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y la glorificación es el final de ese destino. Es decir, los que fueron predestinados van a llegar al destino final. Y el destino final es la gloria. Los que fueron conocidos desde antes, en la mente de Dios, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, pasarán por todo un proceso de justificación, llamamiento, justificación, santificación, y finalmente van a terminar en la gloria. Ese es el destino final, porque para eso fueron predestinados. Nada, que la Biblia es muy fácil de entender. Aquí no hay nada misterioso, definitivamente. Entonces, aquí vemos el propósito principal de el obrar de Dios para el bien de todas las cosas, como dice Romanos 8:28, un versículo anterior dice que todas las cosas operan a bien para los que creen en Cristo. Bueno, para todos los que creen, todas las cosas operan para bien, todas las cosas sirven para bien. Pero ¿en qué contexto? En el contexto de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, en el contexto de que se cumpla en nosotros todo el proceso de predestinación, llamamiento, justificación, santificación y glorificación. En ese contexto todas las cosas operan para bien o cooperan para bien. Bien, el caso. La cuestión es que esa es la razón principal, ahí vemos el propósito principal. Y dentro de todas estas expresiones de la obra de Dios que estará haciendo en todo ese proceso, vemos uno en especial que es en el que vamos a centrar nuestra atención en este momento, y es que los llamó. Parte de lo que dice el texto es que a los que predestinó, a estos también llamó, y es el llamamiento en lo que nos vamos a estar enfocando en este punto. Porque estamos diciendo que la fe salvífica es el plan de Dios para sus elegidos. Pero ¿cómo opera? ¿Cómo opera esto en la experiencia de salvación? Pues ya estamos viendo de entrada que hay una cuestión de elección y predestinación. Hay personas que fueron conocidas desde antes de la fundación del mundo y que van a ser preparadas para formar parte del pueblo de Dios y terminarán en la gloria, porque ese es el destino previamente trazado por Dios, por el cual van a pasar por todo un proceso de santificación hasta ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque ese es el plan, y terminarán en la gloria, porque ese es el destino al cual fueron predestinados. Simple. Entonces, hay un punto en particular en el que quiero hacer un detenimiento, y es cuando habla de a los que conoció, a esos los llamó. Y es que hay un llamamiento de parte de Dios para formar parte de ese pueblo que Dios conoció desde antes y que Dios predestinó para la gloria. Entonces, dice aquí, esta obra comenzó en nosotros, en nuestra experiencia particular, en nuestra experiencia de nuestra vida. Comenzó en el momento de la regeneración. Comenzó cuando Dios realizó sobre nosotros el llamamiento eficaz.
¿Qué es llamamiento eficaz? Bueno, el llamamiento eficaz es un tipo de llamamiento diferente del llamamiento general. Hay un tipo de llamamiento general y un tipo de llamamiento especial. O digámoslo de otra forma, se puede decir llamamiento especial o se puede decir llamamiento particular. Hay un llamamiento general, lo distinto de un llamamiento general sería un llamamiento particular. Yo le llamo llamamiento particular, interno, eficaz, creativo, aunque en la teología general reformada se conoce simplemente como llamamiento eficaz. Claro, es un título corto, fácil de memorizar, pero es un poco general en ese sentido la presentación. Claro que es muy precisa porque te dice que es eficaz y ya eso te lo define claramente. Es un llamamiento que va a cumplir eficazmente el propósito de Dios. Y eso está bastante claramente entendible. Ahora, a mí me gusta llamarlo particular, interno, eficaz, creativo por una razón. Es decir, por todas las razones que implica cada uno de esos aspectos del nombre largo que yo escogí. Es un llamamiento particular porque se diferencia del llamamiento general que se realiza por medio de la predicación del Evangelio. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que tiene que haber una predicación del Evangelio y esa predicación es la predicación que se hace generalmente a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La gran comisión, el cumplimiento de la gran comisión, de cualquier manera, ya sea en la predicación puerta a puerta, en la predicación persona a persona, en la predicación desde un púlpito en una iglesia, no importa, en la predicación que se haga, de la manera que se haga. En la predicación que se hace ahora mismo por aquí, yo aquí transmitiendo a una cámara y esa cámara después va a transmitir a un canal y todos los que vean el canal pues también estarán recibiendo la predicación. En fin, de la forma en que se haga, eso es predicación general, eso es una predicación general del Evangelio. Así que Dios utiliza ese llamamiento para llegar al oído, a la mente, al conocimiento de las personas, para que las personas en general les llegue el Evangelio, conozcan el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que hay un llamamiento que es general, que es a través de la predicación del Evangelio. Pero hay un llamamiento que es eficaz en las vidas de aquellos elegidos, conocidos desde antes, predestinados para esta gloria, como vimos ahora en Romanos 8, 28 al 30, que ocurre en esas personas específicamente ese llamamiento, y es el llamamiento que rompe con la condición de muerte espiritual. La persona oye el Evangelio, pero mientras Dios no opere internamente en la vida de esa persona, de esa persona particularmente, por eso yo le llamo llamamiento particular, interno, porque el Espíritu de Dios tiene que operar internamente en la vida de esa persona para que producir los frutos de regeneración, para renaturalizar a esa persona, para resucitar espiritualmente a esa persona, para proveer vida a esa persona, para darle una nueva naturaleza y un nuevo corazón, y para poner en él la fe salvífica con la que puede responder al llamamiento general, con la que puede responder a la predicación del Evangelio, porque si no, no puede responder. Definitivamente un hombre muerto espiritualmente no puede responder a cuestiones espirituales, está muerto. Entonces Dios opera internamente, particularmente en ese individuo, eficazmente, porque Dios, en el Espíritu Santo operando en la regeneración de esa persona, quebranta toda nuestra hostilidad, quebranta toda nuestra rebeldía, vence por encima de nuestra obstinación rebelde, vence por encima, nuestra rebeldía es vencida, nuestra hostilidad es vencida, por eso es eficaz, por eso es eficaz. Y yo le llamo también creativo, porque asocio todo este evento con el pasaje de 2 Corintios 5:17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces es como que Dios
hace una nueva creación. En Romanos 6, verso 4 dice para que andemos en vida nueva. También habla de este asunto en Efesios capítulo 4. En fin, el caso es que hay una novedad de vida a partir de esa regeneración. A partir de que Dios, el Espíritu, opera esa regeneración internamente, particularmente, eficazmente en la vida de ese individuo escogido y predestinado, pues definitivamente hay un cambio de vida, hay una nueva vida, hay una nueva creación en esa persona, hay una nueva naturaleza, hay un nuevo corazón que ahora tiene nuevos deseos, ahora tiene nueva inclinación, la inclinación y el deseo y el gusto por Dios que antes no tenía en su estado espiritualmente muerto, en su estado de caído y de perdición. No tenía esos gustos, no tenía esa inclinación. Su libre albedrío era esclavo de la concupiscencia y sí tomaba decisiones libres, pero siempre a favor del pecado, nunca en contra del pecado. Ahora el libre albedrío del hombre ha sido afectado para bien, ha sido afectado de modo que ahora sí puede responder al llamamiento de Dios. Antes no lo podía hacer. Entonces hay una nueva creación, hay una nueva vida en esa persona. Por eso es que yo le llamo llamamiento particular, interno, eficaz, creativo. Eso tiene que pasar en la vida de una persona para que sea creyente realmente. Tiene que suceder de esa manera. Entonces a eso es a lo que nos referimos con llamamiento eficaz. Entonces, dice aquí, tengo que pasar la página. Bueno, dice aquí, ese es el llamamiento eficaz, como estábamos diciendo. De esta manera, la obra de hacernos como Jesús terminará cuando nuestros cuerpos sean resucitados y o transformados. Digo y o porque normalmente lo que sucede es que llegamos al fin de nuestra vida y morimos. Así que esperamos la resurrección. Y en la resurrección tendremos cuerpos glorificados, por lo tanto van a ser cuerpos transformados. Pero no sabemos si vamos a ser parte de esa generación que no verá la muerte. Cristo puede aparecer mañana mismo, o puede aparecerse ahora mismo, o la semana que viene, no sabemos. Y si somos parte de la generación que no verá la muerte, pues entonces nuestros cuerpos no serán resucitados, pero sí serán transformados. Por eso digo que este llamamiento comienza así, de esa manera que hemos explicado, y terminará con nuestros cuerpos resucitados y o transformados cuando ya estemos con Cristo en su reino, compartiendo su gloria para siempre. Ahora, ¿cómo se aprecia esto en nuestra experiencia de salvación? ¿Cómo se aprecia específicamente en nuestra experiencia de salvación? ¿Cómo lo entendemos que sucede en nuestra experiencia? Vamos ahí a Juan capítulo 6, versos 37, 40, 44 y 65. Dice allí, todos los que el Padre me da vienen a mí o vendrán a mí. Y a los que a mí vienen no les echaré fuera, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran, es decir, todos los que ven, todos los que creen propiamente al Hijo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Nadie, y este es el verso 44, tiene una clave importante, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo le resucitaré en el día último o en el día postrero. Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Definitivamente aquí hay algo que es bastante claro, porque miren, yo estuve muchos años en una iglesia evangélica común, una iglesia bautista para ser más específico, pero evangélica común, como todas las iglesias evangélicas propiamente. ¿Y cuántas veces leímos ese pasaje? Pero el énfasis de la enseñanza siempre era que todo el que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene. El énfasis siempre estuvo en que el que a mí viene, pero nunca el énfasis estuvo hecho en que el Padre me da. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Esos detalles
los leíamos, pero como que no le hacíamos ningún caso. Sencillamente todo el énfasis estaba en que el que viene a mí, como la decisión personal de cada cual. Y claro que cuando el Espíritu de Dios opera eficazmente, con ese llamamiento eficaz que es la regeneración propiamente dicho, entonces el individuo realmente responde y realmente viene, porque no es que no venga el individuo y no es que no crea el individuo. Claro que el individuo sí cree y sí viene, pero viene a partir de que le es dado del Padre, a partir de que es regenerado y llamado con llamamiento eficaz, ese llamamiento que quebranta su rebeldía y que siembra un nuevo corazón y una nueva naturaleza y siembra nuevos gustos y nuevos deseos y nueva inclinación espiritual, las cuales no tenía, y es sacado de muerte a vida. Entonces la persona está en capacidad, su espíritu, su libre albedrío es afectado para bien, de modo que puede responder ahora hacia Dios, lo cual no podía hacer cuando era esclavo del pecado. En fin, entendemos que sí, el individuo sí hace estas cosas. No es que Dios cree por él, el individuo cree él, pero cree con la fe que Dios le da para que pueda creer. Y cree y actúa con la nueva naturaleza que Dios ha puesto en él para que lo pueda hacer. De otro modo no podría hacerlo. Entonces, este pasaje de Juan 6 está en el contexto de un día después de que Jesús alimentó a ciertos miles de personas en cierto lugar. Y les está explicando a estas personas que vinieron a él, que eran un montón de gente que volvieron a buscarlo con el único objetivo de que Jesús volviera a llenarle las panzas de manera gratis, como lo hizo el día anterior. Ahí lo vemos en Juan 6, 25 al 35. Ellos trataron de chantajear a Jesús con la historia del maná que los israelitas de la antigüedad habían comido cuando se hallaban en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Ellos querían que Jesús les repitiera el milagro para creer en él. Definitivamente, todo un chantaje burdo y tonto. Pero Jesús no cayó en la trampa de ellos, sino que les aclaró que no fue Moisés quien les dio a los israelitas de la antigüedad en el desierto el maná o el pan del cielo, sino que fue su Padre Celestial quien se los dio. Es decir, no fue Moisés quien hizo el milagro de darles pan a los israelitas. Así que no tienen que pedirme a mí que yo te repita el milagro de Moisés, porque Moisés no hizo ningún milagro. Eso del pan del cielo no fue Moisés quien se lo dio. Así que si viniste con ese chantaje, estás perdido. Apréndete la Biblia que estás mal. Bueno, de la misma forma que en ese momento el Padre Celestial les estaba dando a ellos el verdadero pan del cielo, es decir, al propio Jesús. Él es el verdadero pan del cielo que da vida al mundo. Por cierto, que la palabra mundo en el contexto de ese episodio es interesante porque los judíos tenían la idea rara de que solo ellos serían objetos de la salvación de Dios, pero resulta que no es así, sino que Dios tiene linaje escogido y pueblo adquirido de todas las naciones del mundo. Eso lo vemos en 1 de Pedro 2:9. De modo que todos los que vienen a Jesús recibirán vida eterna. Todos, judíos y gentiles, todos los que vienen a Jesús recibirán vida eterna. Pero, ¿quiénes vienen a Jesús? Ahí está la pregunta del millón. Solo aquellos que el Padre le da a Jesús vendrán a Él. Es decir, los que reciben la fe salvífica por haber sido eficazmente llamados por la regeneración del Espíritu. Solo esos vendrán a Jesús. El resto no vendrá a Jesús, pues no creerán en Él, aunque vean hacer miles de milagros todos los días y aunque sean incluso beneficiados por esos propios milagros, ellos no creerán en Jesús. ¿Recuerdan la multitud que frente al pretorio romano, delante de Poncio Pilato, gritaban: crucifícalo a Jesús? ¿Recuerdan esa multitud que gritaba crucifícalo? Bueno, esa misma multitud
fueron partícipes y testigos de los milagros de Cristo. Muchos de ellos probablemente no solo vieron, muchos de ellos probablemente también de alguna manera en algún momento fueron beneficiados de esos milagros. Quizás Jesús sanó a algún pariente de alguno de ellos o un amigo, o quizás el día de los miles de personas que comieron, algunos de ellos estuvieron también en esa comida. De alguna manera fueron testigos y participantes de las realidades de los milagros de Cristo, y sin embargo un día se pararon delante de Poncio Pilato y dijeron: crucifícalo. El hecho de que Jesús haga milagros delante de ellos no significaba que eso iba a hacer que ellos creyeran. No, definitivamente. ¿Quiénes van a creer en Jesús? Los que les son dados por el Padre, aquellos que el Padre trae a Jesús. Y esa palabra traer es una palabra importante porque encierra digamos que el kit del asunto, el detalle que nos hace entender cómo es que funciona este asunto. El verso 44 contiene esa clave importante para entender el funcionamiento de la fe salvífica en la vida y en la experiencia de salvación de un creyente elegido. La clave es el verbo traer. Todo aquel que es traído del Padre, todo, si el Padre no le trajere, no puede venir a Jesús a menos que sea traído del Padre, a menos que el Padre se lo conceda y lo traiga a Jesús. La palabra traer aquí es el griego helkio, y significa literalmente arrastrar. Ahora vamos a entender esto, porque algunos quizás piensen o digan: pero Dios no va a traer a nadie a la cañona, a la fuerza, traerlo en contra de su voluntad. No, ese no es el caso, porque nosotros hemos explicado, y creo, bueno, yo he explicado, y lo he explicado creo que abundantemente, incluso en más de un video, que cuando la regeneración ocurre, que es el llamamiento eficaz propiamente, el Espíritu de Dios crea una nueva naturaleza en nosotros, nos renaturaliza, y en esa nueva naturaleza pone un nuevo corazón, y en ese nuevo corazón pone a Dios como el centro de nuestros afectos, y pone nuevas disposiciones, y pone nueva inclinación, y libera al libre albedrío que estaba encadenado al pecado. Ahora lo libera para que ahora desee la obediencia al Padre, desee el amor a Dios. En fin, que ese creyente no viene arrastrado en contra de su voluntad. No es como que Dios lo ala por una pata y viene y el hombre está echado en el piso y con las uñas arañando el suelo. Yo no quiero. No es así. No es así como funciona. Sencillamente Dios, el sentido de arrastrar es porque vence el llamamiento eficaz, que es la regeneración misma, por toda la operación que ya he explicado abundantemente de cómo funciona. Vence nuestra rebeldía, vence nuestra hostilidad, vence nuestra rebelión, vence nuestro pecado, vence nuestro deseo de huir de Dios, lo vence. Es vencido por una nueva naturaleza y una nueva disposición y una nueva inclinación y un nuevo deseo y un nuevo gusto por Dios. De modo que ahora respondemos afirmativamente y de buena voluntad hacia ese Dios que nos amó y que nos está llamando a una comunión con Él, y nosotros respondemos que sí y vamos libremente, y somos arrastrados en el sentido de que nuestra rebelión natural, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y caída, de la cual éramos esclavos, fue vencida. En ese sentido es que somos arrastrados a Cristo, pero no es que somos arrastrados en contra de nuestra voluntad. No, yo no quiero ir, sí, tienes que ir. No funciona así, definitivamente. Pero bueno, eso es cuando tú entiendes un poquito, yo no soy un erudito, cuando tú entiendes un poquito de estas cuestiones teológicas, entonces tú te das cuenta cómo es que funciona, cuál es la teología de la gracia, cuál es la gracia del Evangelio, cuál es la gracia, la doctrina de la gracia en el Evangelio, cuál es exactamente, cómo es que funciona la gracia en el Evangelio. Pero si tú no conoces estas cosas, entonces estás en peligro de creer los engaños, yo diría incluso
no malintencionados, yo no diría malintencionados, pero sí no deja de ser engaño. Una mentira no deja de ser mentira solo porque el que la dijo no tenía la mala intención de mentir. El que la dijo puede ser que lo que sencillamente haya estado confundido y en su confusión te mintió no malintencionadamente, no maliciosamente, pero no dejó de mentirte. Y es lo que pasa con las doctrinas arminianas y con las doctrinas pelagianas y con las doctrinas semipelagianas y con las doctrinas católico-romanas y con todas esas cuestiones que el arminianismo finalmente resumió todo en un sistema teológico que ha confundido a una inmensa cantidad del cristianismo evangélico moderno. Y que el cristianismo evangélico moderno se ha empapado de todas esas doctrinas que todas en esencia, arminianismo, pelagianismo, semipelagianismo, catolicismo romano, todo eso finalmente descansa o tiene su base, su apoyo sobre el humanismo. Pone al hombre como el centro de la capacidad para la fe, para la vida cristiana. Y Dios es como el agente que hace posible que todo eso suceda, pero el hombre es el que finalmente toma las decisiones, el hombre es el que decide, es el que hace o el que no hace. Y Dios como que, bueno, hizo todo lo posible y ahora como que Dios tiene las manos atadas a la voluntad del hombre. Si el hombre quiere, será, y si el hombre no quiere, bueno, pues yo nada puedo hacer. Señor, eso es una teología tonta, por favor. Dios es soberano. Qué cosa. Pero bueno, yo sé que yo solo no puedo vencer a todo ese sistema. Pero bueno, haremos nuestra parte. Quizás no puedo vencer al sistema entero, pero si te puedo convencer a ti de que repienses las cosas, ya será un buen avance. Bueno, ¿cómo es que funciona? Funciona de esa manera. Antes de la fundación del mundo, Dios eligió a los que habrían de compartir la gloria con Él. Lo vemos en Efesios 1, 4 y 5. Lo vimos también en Romanos 8, 28 al 30, que lo leímos en un principio. En el momento indicado, les envió a su Hijo, como lo dice Gálatas 4:4, quien es la máxima revelación de Dios y quien predicó el Evangelio, es decir, quien trajo las buenas noticias de salvación por gracia y por fe en el propio Jesucristo. Los que creen en Cristo tienen vida eterna, los que no creen se mantienen bajo la ira de Dios. Lo vemos en Juan 3:16 y Juan 3:36, lo vemos en Efesios 2:3. Los que vienen a Jesús son aquellos que son eficazmente llamados por la regeneración espiritual y traídos por Dios y dados a Jesús por la acción del Padre. Lo vemos en Juan 6:44. El resto de los hombres son dejados en su condición caída, por eso no vienen a Jesús. No importa cuántos milagros Jesús haga, para ellos definitivamente eso no los va a hacer creer. Así lo declara Juan 10, 14 al 16 y 26 al 29, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, de las ovejas que el Padre ya le había dado, que fueron llamados eficazmente por la regeneración espiritual, la obra del Espíritu. Bien, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, acuérdense que a los que antes conoció, yo las conozco y me siguen. Acuérdense de los que se van a presentar delante de Jesús y les dirán: Señor, Señor, y el Señor les dirá: apártense de mí, nunca los conocí. Entonces, Dios conoce a sus ovejas y ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, porque vienen a Jesús, porque les son dadas por el Padre las trae. Si el Padre no se lo concede, no pueden venir. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Biblia pura. La Biblia lo enseña claramente.
Los que creen en Jesús lo hacen porque son las ovejas que Dios el Padre le ha dado al Hijo. Los que no creen es porque no son ovejas de Jesús, porque no les fueron dados a Él. Vamos a hacer una aclaración pertinente, porque es posible que algunos digan, bueno, mira, los ecuménicos, por ejemplo, los ecuménicos creen que puede ser que haya personas que se salven que no son propiamente pertenecientes al cristianismo, porque los que no les fueron dados a Jesús, bueno, esos es porque les fueron dados a Mahoma, o les fueron dados a Buda, o les fueron dados a Confucio, o les fueron dados a Platón, o les fueron dados, porque no importa si es por cuestión de religión, o de buena moral, o de buena conciencia, o de buena conducta, no importa, puede haber salvación por otras vías, y pueden pertenecer a otros rediles, y pueden tener otro pastor, y ser salvos por esa otra vía. No, definitivamente no. Los que no vienen a Cristo no son salvos. Porque no hay salvación fuera de Jesús. Recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que está diciendo es exactamente eso, yo soy el camino, es decir, yo soy el único camino. No está diciendo yo soy un camino entre otros. Bueno, si no soy yo, puedes venir por Mahoma, o puedes venir por los orichas, o puedes venir por Buda, o puedes venir por Confucio, no sé, por Aristóteles, puedes venir por otro. No, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, la puerta, la vid, la resurrección y la vida. No soy un camino o una puerta o una vida o una opción entre otros. No, el único, la única, no hay otro. Entonces, ¿es exclusivo el cristianismo? Sí. Ahora, ¿es excluyente el cristianismo? No, porque de tal manera amó Dios al mundo, de modo que los que creen en Cristo tienen vida, y los que no creen pues permanecen en la condenación, como dice Juan 3:36, bajo la ira de Dios. Entonces, para finalizar ya este video, que podemos terminarlo aquí, resumimos diciendo que hay un llamamiento especial, un llamamiento que es eficaz, que es llevado a cabo por la regeneración del espíritu en el elegido de Dios, en esa persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y que lo predestinó para la gloria. De modo que va a pasar por todo el proceso de llamamiento, justificación, santificación hasta la gloria de Dios, y eso se va a cumplir porque es la obra del Dios soberano. Y la salvación es la obra del Dios soberano. Y no hay ningún tipo de cooperación del hombre con Dios en esa obra. La salvación es exclusivamente del Señor. Dios te bendiga, y haremos una nueva serie de otro asunto, porque hay tantas cosas que abordar y tantas cosas que aprender. Espero que te sirva. Espero que no te molestes conmigo. Espero que todo esto que hemos tratado pues sea para tu edificación y tu bendición. El Señor te bendiga mucho.